Ahí, estén atentos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario previo? ¿Algo quieren decir, no? ¿Están calladitos hoy, muy temprano? Bueno, ya voy a compartir pantalla entonces. Ahí todos ven la presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, si recordarán, la semana anterior vimos un poco como este movimiento, bueno, más que movimiento, como esa tendencia que fue como muy propia de los años 50 y 60 de la fotografía humanista, y vimos algunos, bueno, yo pienso que vimos como a mediana profundidad vimos dos ejemplos como hasta contrastantes, si se quiere. Uno era Cartier-Bresson, que es como un ícono de la fotografía del siglo XX, así como el fotógrafo, o así se le considera, y el otro era Sergio Larraín, que es un fotógrafo obviamente posterior, un fotógrafo mucho menos formateado, si se quisiera, un fotógrafo quizás, bueno, desde mi consideración más interesante, pero por eso mismo más problemático para que sea a todo público, que sin embargo tuvo un trabajo bien importante, y bueno, también esa gente a los que les gusta etiquetar, si Cartier-Bresson era el fotógrafo del siglo XX, Larraín es el fotógrafo de Chile, por llamarlo así, es el fotógrafo más importante de Chile. Eso siempre es discutible, pero se suele decir eso también. Y bueno, hoy vamos a ver como, digamos, si se quiere, evolución o una eh, transmutación natural del fotógrafo que sale a la calle y empieza a trabajar en la calle, en la ciudad, este curso de fotografía y ciudad. Y es lo que uno llamaría fotografía urbana, que tiene que ver más con la fotografía callejera, el street photo, una fotografía que es menos documentalista y más como proclive a captar el acontecimiento, el bullicio urbano, el movimiento, las personas, en un sentido quizás más formalista, aunque muchos de los fotógrafos que están allí, muchos eran también fotoperiodistas, pero que quizás eran incluso menos proclives a crear reportajes temáticos, a trabajar con problemáticas humanas, y eran más como dados a temas de forma, de humor, del encuentro, de esa condición otra que en el fondo es la que nos reúne. Y para hoy también yo les había pedido que tuvieran leído a Susan Sontag, los dos primeros capítulos habíamos hablado, y también en el libro hay una parte atrás de citas. Yo quisiera como hablar un poquito de Sontag y por qué es tan importante como autora en relación a la fotografía, bueno, y a muchas otras cosas. Sontag fue una suerte de intelectual icónica estadounidense entre los años 60 y 70. Era también autora de literatura, pero era también como crítica, vamos a llamarla lo que se llama ahorita teoría crítica o crítica cultural. Su libro más conocido quizás es Contra la interpretación, que ya con el título lo dice todo. Y este libro sobre la fotografía del año 77 es un libro bien importante. Es un libro que trabaja lo que se llama, o se llamó después, una sociología de la fotografía, que es un poco un análisis de cómo la fotografía transforma, influye en los comportamientos humanos, en las representaciones de los grupos sociales, no solamente como imagen, sino también como práctica. Si ustedes leyeron el primer capítulo, se darán cuenta que ella habla mucho allí de cómo la fotografía se fue metiendo progresivamente en los sujetos, o sea, en los grupos sociales, en la familia, y estamos hablando del año 77, o sea, que ni hablar de lo que ha pasado, han pasado casi 45 años desde este libro, y el libro se mantiene totalmente vigente. De hecho, su biógrafo, no recuerdo ahorita el nombre, que acaba de ser una biografía muy conocida de ella, decía que si Susan Sontag hubiera estado consciente de cuánta razón tenía cuando escribió este libro, creo que se lo hubiera espantado, no lo hubiera soportado. Y bueno, ya vamos a ver un poquito por qué, no sé si pudieron leerlo. Pero bueno, este libro habla primero que nada de, o sea, como los temas que va desarrollando en estos dos capítulos, sobre todo es
el tema de la explosión de las imágenes y cómo las imágenes capturan la atención, o sea, cómo de alguna forma las imágenes dejan de ser una representación que está guardada en un cajón, que es optativa, para empezar a hacer una representación que en el fondo es una representación que está siempre, siempre presente y siempre captura nuestra atención, nuestra percepción. Y paradójicamente esta representación es una representación, como hemos hablado en otros momentos, bien fantasmagórica, en el sentido que, como han dicho otros autores, y estamos diciendo que desde el principio, la fotografía es, dice Sontag, es poco más que la prueba de que algo existió, sucedió. O sea, la fotografía es esa traza dejada por la luz, por la presencia de unos objetos en un momento dado. Sin embargo, eso tan vago, obviamente cuando circula, se convierte en distintos tipos de representaciones. Y una cosa que Sontag considera también muy importante es que la fotografía amplió los códigos visuales y amplió lo que vale la pena mirar. Es decir, desde que existe la fotografía, la sociedad tiene acceso a muchísima más visualidad de la que tenía antes de la existencia de la fotografía. Yo creo que eso es intuitivamente obvio. Y si estamos hablando del año 77, nos podemos imaginar ahora que cualquier cosa que uno quiera saber qué imagen tiene, uno la busca en internet, en Google, pone imágenes y te sale una imagen de cualquier término, de cualquier cosa. O sea, como que es como si fuera una caja de Pandora que te da la imagen de cualquier cosa que exista. O sea, cualquier término tiene una imagen asociada, cualquier personaje, cualquier cosa. Y eso, de alguna forma, obviamente las imágenes son mucho más fáciles de consumir que los conceptos y va de alguna forma transformando nuestra manera de percibir. Entonces, de alguna forma, el mundo está contenido en imágenes, hay una impresión del imaginario o la creación de un imaginario absoluto. Es decir, como que de alguna forma se entiende hoy y se entendía para Sontag en el año 77, que había capacidad de transformar en imágenes el mundo entero y que coleccionar fotografías o imágenes fotográficas, no en forma física, sino dentro de nuestra cabeza, era como coleccionar el mundo entero. Bueno, aquí hay una cita: la fotografía es un efecto de experiencia capturada, un poco reiterando lo anterior, y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso. Es decir, que de alguna forma fotografiar te satisface una codicia de imágenes. Bueno, no voy a seguir insistiendo que esto está escrito en el año 77, imagínense hoy con los celulares y la manera como se capturan y circulan las imágenes. De alguna forma, fotografiar es apropiarse de lo fotografiado, dice Sontag. Sin embargo, el riesgo de este imaginario de imágenes, valga la redundancia, es que estas imágenes, más que enunciados, son miniaturas o fragmentos que instrumentalizan el mundo. O sea, la imagen fotográfica tiene una cantidad de usos en la publicidad, en la investigación científica, en lo policial, en lo familiar. Es una cantidad de usos que realmente la vuelven un instrumento más que un producto necesariamente intelectual, y que de alguna forma la imagen fotográfica muchas veces enuncia poco, o nosotros somos poco capaces de reflexionar sobre los enunciados posibles en la imagen, y por eso quizás el trabajo que nosotros estamos haciendo, que les estoy proponiendo, es un poco profundizar en lo que una imagen puede enunciar para salir como de la superficie. O sea, Sontag hace mucho énfasis en el texto sobre el tema de la superficie. O sea, la imagen es una superficie significante, completamente abierta, y que la profundidad depende de nosotros, no de lo que la imagen misma pueda tener. Entonces, en esa socialización de la imagen obviamente fotográfica, la imagen obviamente aparece separada de la pintura y se hace cada vez más aparece cada vez más al alcance de todos. Al principio la fotografía, en la década de 1830 o 1840, la fotografía era una cosa que estaba en manos de inventores, de científicos, de técnicos, o sea, de personas muy especializadas que podían lidiar con toda esta dificultad, si se quiere, de la química, de la óptica, del elemento físico. Son unos procesos muy complejos y muy artesanales. Después pasó a manos de los entusiastas, que eran personas, bueno, que de alguna forma podían acceder a esos procedimientos que se habían simplificado un poco. Después pasó a manos de los profesionales, y después a manos de los amateurs. Los amateurs son las personas que practican la fotografía, o sea, como un hobby, y en la actualidad ya ni siquiera es el amateur. O sea, en la actualidad la fotografía está en manos de todos. O sea, desde un niño de 3 años que toma un smartphone hasta cualquier persona tiene acceso a producir imágenes y hacerlas circular.
Entonces, en ese paralelismo, Sontag reconoce como esa coexistencia de la imagen. Dice, el acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos, o sea, la gran foto de una excursión por el Nilo o 14 días en China, o para los turistas de clase media que simplemente van y fotografían la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. O sea, como que la fotografía es una práctica, ya era en ese momento, una práctica horizontal, una práctica compartida, una práctica transversal que deja de tener como todo ese misterio, toda esa sofisticación que en el momento tuvo. Se convierte en un proyecto social, en una forma de diversión y de alguna forma también se aleja de la forma artística, o la forma estética. Dice, el fotógrafo es alguien que siempre está en un movimiento perpetuo que va atravesando acontecimientos. De alguna manera ya lo que quiere decir con esto es que la cámara, y bueno, lo podemos conectar obviamente con el discurso de Benjamin, la cámara es un instrumento que va moviéndose por el mundo registrando el mundo entero. Como dice al final, dice, hoy todo existe para culminar en una fotografía. Sontag propuso el que quiera agregar algo, preguntar algo, por favor, me pueden callar simplemente hablando, porque si no, no me callo nunca. Ella al final, al encontrarse con esto, proponía una suerte como de ética de la visión, o sea, como que se preocupaba del contenido ético de las imágenes, que de alguna manera en esta apertura lo trataban todo, se preocupaba por las imágenes de la guerra, por las imágenes de la pobreza, por las imágenes de la enfermedad. Paradójicamente, Sontag murió de cáncer en el año 2004 y era pareja de Annie Leibovitz, que es una famosísima fotógrafa estadounidense, que hace las fotos más importantes, por ejemplo, la revista Vanity Fair, los retratos de la reina de Inglaterra, con una estética, vamos a llamarlo, elaborada, es una muy buena fotógrafa, es una maestra de la fotografía, pero bueno, que maneja esos temas, y Leibovitz, como pareja de Sontag, fotografió todo el proceso de la enfermedad y de su enfermedad y de su muerte, y después lo publicó en un libro, ¿no? Entonces ahí no, se queda como que, bueno, pero Sontag, esto era la ética que, o sea, son preguntas, yo no sé, o sea, eran pareja, me imagino que tendría que haber un acuerdo como para producir este shock. Entonces vemos en estas imágenes a Sontag ya a punto de morir, o a Sontag ya muerta, en esta hoja de contactos donde Leibovitz le hace un último retrato como una suerte como de panorámica a su cuerpo, ¿no? Entonces, es curioso, esto es, bueno, igual 30 años después de que Sontag escribe el libro, pero si volvemos a ese tema, o sea, ¿qué es lo fotografiable, qué es lo éticamente fotografiable y cómo éticamente una fotografía puede o debe circular en función de lo que una misma fotografía es o el poder que tiene? Sontag decía cosas como que era evidente como en los fotógrafos, cuando el fotógrafo debe optar entre una fotografía y una vida, opta por la fotografía. Lo comentamos el otro día con la foto de Carter y el niño y el buitre. Bueno, ahí yo les dije que eso era muy discutible, incluso creo que les mandé un link para que nos informáramos mejor, pero que bueno, a la primera vista parecía que el fotógrafo no asistió al niño, sino que simplemente tomó la foto y el niño después se le comió el buitre, o sea, no pasó eso tampoco, pero como que había como digamos, esa confrontación. Y muchas veces, o sea, han sido muy comunes los casos donde el fotógrafo, como dice Sontag, primero toma la foto y después ve si puede ayudar a alguien, porque en el fondo, bueno, es su trabajo, es su instinto, o sea, es una suerte como que, o sea, el fotógrafo también es una suerte como de buitre o de ave rapiña que el fotoperiodista o también el fotógrafo urbano, que está como esperando que pasen cosas extrañas para, para, para apoderarse de ellas de alguna forma. También Sontag dice, sufrir es una cosa, otra es convivir con las imágenes fotográficas del sufrimiento. Y uno puede contrastar esta frase con estas imágenes, ¿no? Que no necesariamente fortifican la conciencia ni la capacidad de compasión. O sea, ella además dice que la fotografía, primero que nada, se entiende como una superficie estética antes que un documento, y que por lo tanto nosotros siempre vamos a ver una fotografía, yo creo que eso es discutible, pero como a partir primero de su condición de belleza y luego de su condición como de verdad, y que de alguna forma no vamos a necesariamente acceder al sufrimiento que está detrás de ella.
ella un poquito también como elabora el tema de, bueno, que era muy propio de su época, de estos fotógrafos estadounidenses y también en Europa, que empezaban a fotografiar lo cotidiano, las minucias, lo ordinario, lo pequeño, o sea, que se olvidaban un poco de los grandes temas en la ciudad y en el territorio para fotografiar, digamos, por ejemplo, el caso de Walker Evans, que lo vamos a ver después, o de Stephen Shore, o muchos otros, y ella dice, no dudo en que la majestad y belleza del mundo están latentes en cualquier minucia del mundo, decía Whitman, y Sontag le contesta, al fotografiar enanos no se revelan la majestad y la belleza, se revelan enanos. O sea, como tratando de recordar que la foto es primero que nada la expresión, digamos, la imagen que expresa o que contiene la existencia de unos cuerpos, de unos objetos, de unos sujetos, y que primero está lo que la foto contiene y después está cualquier otra, vamos a llamarla juicio estético o juicio, vamos a llamarlo enunciativo, que no pueda tener sobre la foto en función de otras cosas. Sontag bien dice algo que yo creo que para el curso es muy relevante, ya que alguien dice algo en el chat. El fotógrafo selecciona la rareza, la persigue, la encuadra, la procesa, la titula. Y acuérdense que este curso parte y mantiene como la tesis de que fotografía es fotografiar lo otro. Y de alguna forma aquí hay un poco como ese tema, ¿no? O sea, como la fotografía se ocupa de esa otra edad. Y no solo se ocupa, sino que de alguna forma la trabaja, la formatea, y hasta le pone un nombre en muchas ocasiones. Esta es una foto de Sebastião Salgado, el célebre fotógrafo brasilero que es economista bueno, es muy famoso y hace unos libros muy grandes, muy gordos y muy bien impresos de sus fotografías por el mundo entero, fotografiando básicamente las condiciones de trabajo de las personas más desposeídas, la explotación, el hambre, la pobreza, un poco el horror, con una fotografía muy cercana, muy texturada, muy atenta al detalle, muy elaborada. Y Sontag varias veces se ha referido a él un poco como representación de este fotógrafo, si se quiere, poco ético, que de alguna forma extrae belleza de una situación donde hay horror. ¿Mm? Entonces, y básicamente eso hace que la belleza de la superficie fotográfica hace que ese horror quede de alguna forma como secundarizado. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta imagen? ¿Alguien quiere comentar algo? Pero, o sea, lo que habla de la ficción, yo creo que tiene que ver con cuánto montaje hay. O sea, si él les Ya. pide a las personas que aparecen que, no sé, que aparezcan dentro del recuadro, que se queden quietas, o sea, como cuánto de instantaneidad hay en esa foto que hace que uno cuestione si hay ficción o no. Pero creo que, o sea, lo miro desde una perspectiva contemporánea. Quizás, claro, para el 70 podía ser, o sea, para la época en que Sontag escribe sobre la fotografía, puede ser distante, pero hoy creo que la fotografía documental ha hecho que nos acerquemos más a una realidad que puede ser bella, pero que tiene mucho de realidad y tiene mucho de horror. O sea, pienso como las fotografías que ganan los concursos del National Geographic, o las fotografías que ganan como Sí, el el WordPress Photo, Photopress, WordPress claro, Photo, sí. Ujú. claro, el WordPress Photo. Entonces creo que cada vez, y creo que también se relaciona con lo masiva que es la fotografía, que mientras más masiva es, mientras más democrática es, estamos acostumbrados a ver menos aspectos como puntuales y podemos ver más lo cotidiano, por ende podríamos entender lo cotidiano algo menos asociado a la belleza y más asociado a la verdad. No sé, como Ujú. que esa es la idea que me aparece. Pero claro, parecieran como por el montaje de la forma de la foto, o sea, por ejemplo, la luz detrás de la persona que está más alta, como esa luz que está detrás, el rostro en el primer plano del niño, estos elementos podrían llegar a hacer que uno sospeche, pero, pero creo que cada vez estamos más acostumbrados
a una realidad, y una realidad que podría llegar a ser bella. Claro, formalmente A ella, pero mí, justamente, perdón. ¿Quién habla? perdón. No, 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 adelante, Dale adelante. nomás, José Ignacio. No, O no, sea, no, en no, verdad dale tú, quería dale poner, tú. Ajá. sí, otro punto sobre la mesa, que, bueno, yo vi una exposición de Sebastián Salgado en Estocolmo, Génesis, Ujú, y creo que es un poco capcioso cómo aislar la imagen por sí sola, porque al menos lo que yo vi, que es bastante impactante, que lo que muestra son series de fotos, o sea, sí. varias fotos de una misma situación o mismo Ujú, contexto. Entonces ujú, acá, bueno, no sé exactamente lo que está retratando, probablemente como el éxodo a veces de comunidades desplazadas, ujú, pero si bien está esa atmósfera bella que yo creo que muchos fotógrafos que hemos visto sí la buscan de alguna forma o algún interés ujú, estético en la foto, también creo que está la documentación cruda de las cosas como están sucediendo o de los hechos como suceden. Creo que cuando uno ve una serie empieza a ver como distintos puntos de vista y tiene como una visión un poco más objetiva. Pero creo que sí. el trabajo de Salgado, como un poco más allá de esta foto particular, sí trata de englobar como situaciones que son súper crudas y que son actuales. Quizás creo que en este sentido el recurso estético o esa belleza que encontramos en la foto es como una forma de atraer a un público más amplio que quizás no podía estar interesado en esos tópicos. Pero sí le veo que quizás la crítica o esta foto en particular podría ser como un poco obtusa para poder ver como el panorama más amplio. Y hay un documental igual de Salgado que recomiendo Sí. que hizo Wim Wenders, que es La sal de la tierra, Ujú. para los demás del curso. Sí, es interesante tus comentarios, bueno, también lo que dice Consuelo, o sea, yo creo que hay que, efectivamente el WordPress Photo es un buen contraejemplo. Cuando no va al WordPress Photo, bueno, siempre venía aquí a Santiago, lo ponían ahí en la torre telefónica, y no lo veía y salía como un poco descompuesto, a pesar de que las imágenes eran técnicamente impecables y estéticamente, digamos, como composición y todo eso en general eran imágenes muy buenas, estaban muy bien hechas, pero uno no dejaba de salir descompuesto y había como una cosa, yo le decía, vamos a ver WordPress Photo, ay no, o sea, de verdad que qué dolor de guata, entonces, pero bueno, había que verlo. Pero en el caso de Salgado, lo que dice Renata es cierto, pero también es problemático, o sea, efectivamente cuando uno ve la serie, uno entiende el problema humano, pero cuando uno ve cada imagen, uno dice, es muy paradójico que yo me pudiera llevar esta foto y colgarla en el living de mi casa. ¿Por qué no? O sea, es una foto hermosamente compuesta, con, con unos tonos maravillosos, o sea, además cuando uno las ve en vivo, tienen un grano, una textura, o sea, como o sea, la composición es impecable. O sea, y qué curioso que tú te puedas llevar, que te puedes llevar a 4 personas que están en un éxodo, que están famélicas de hambre y colgarlas en el living de tu casa. O sea, que existe, solamente que existe esa posibilidad, yo creo que ya es como contradictorio. Por ejemplo, Génesis, que tú puedas tomar el libro Génesis, que muestra una cantidad de errores también ecológicos y humanos y hacerle un regalo de matrimonio con ese libro, o sea, no se puede dárselo a alguien porque se casó. Ahí hay como yo creo que una paradoja, digamos, que es un poco a la que son sacapuntas. O sea, efectivamente ahorita lo que sucede, o sea, o si uno ve, se actualiza un poco esta discusión, es que uno siente que la fotografía se ha hecho, o sea, y fue una cosa que empezó en los años 60, 70, pero son no lo registro todavía. La fotografía ha buscado sus maneras de hacer un documentalismo político más claro, ¿no? Entonces, una claridad, o sea, en usar la fotografía como herramienta de comunicación de los problemas, de los sufrimientos, o sea, una forma más directa, alejándose un poco de la perfección estética, porque bueno, o sea, Salgado no inventó esto, o sea, hay fotógrafos que, que yo detesto, eh, pero que fue muy famoso en los 50, en los 60, que es Eugene Smith, de apellido Eugene Smith, que hizo que hacía muchos reportajes para la revista Life. Una cosa, bueno, él está consagrado, si lo detesto es una cosa personal y no lo he puesto en clase, debería ponerlo en clase para tratar de ser más objetivo, pero podrían buscarlo, William Eugene Smith, y ver cómo, o sea, cuentan dos grandes tragedias, pero las fotos eran hermosísimas. Hay una foto muy famosa de él, de una madre como con su hijo que sufre una enfermedad producto de la contaminación en Japón, como en brazos, así como sobre un fondo negro, y que el niño está como casi flotando, y uno ve ese niño, bueno, un niño mayor, ya totalmente enfermo, y esta madre dice, o sea, la foto es hermosísima, y la tragedia es inmensa, ¿no? Entonces ahí hay como un tema
o sea, hay por lo menos un conflicto ético, o sea, no creo que uno pueda como saltárselo. Otra cosa que, por ejemplo, dice Sonta, que yo no sé hasta qué punto es cierto en todos los casos, es que ella dice que Salgado nunca le da nombre a las fotografías ni a los sujetos que están en la fotografía y que por lo tanto eso lo despersonaliza y lo saca de la tragedia. Ella compara, por ejemplo, con Lewis Hines, que lo vimos, que fotografiaba a los niños trabajadores y supuestamente Hines siempre ponía los nombres de los niños que estaban allí, no sé qué, o sea, porque de alguna forma los convertía como en sujetos más activos. Pero bueno, es una discusión. Un poco partiendo de esa discusión o viendo como la fotografía que un poco Sontag también está viendo en ese momento, hay una famosa exposición que se hizo en el MoMA en 1967, se llama New Documents, que encumbró a 3 fotógrafos, quizás conozcan algunos, Gary Winogrand, Lee Friedlander y Diane Arbus, y un poco eran esta cosa en los New Documents, casi que hablaba de los, más que New, yo diría que son otros documentos, porque hablan de una nueva manera de documentar la vida urbana, la ciudad, las experiencias cotidianas, y bueno, un poco Sarkozy, que era el curador del MoMA en ese momento, dice, ellos han dirigido su técnica y estética de la fotografía documental a fines más personales, es decir, como que de alguna forma lo documental, un poco volviendo a este tema, pierde esta universalidad, o se separa de esta universalidad, y ya trata incluso de ser menos activista, porque su objetivo no es reformar la vida, sino conocerla. Diane Arbus, no sé si la conocen, súper conocida, una fotógrafa estadounidense que trabajó, hacía fotografía para revistas de moda, así como tipo Vogue, y estudió fotografía, bueno, ni siquiera fotografía, se llama como comunicación visual, no me acuerdo, pero yo no profundizo en ella porque su condición urbana es relativa, ¿no? Pero igual me parece interesante esta aproximación que tiene Arbus a la otredad, al tema también como a ciertas condiciones como siniestras de lo cotidiano, como ella busca o encuentra o logra como siempre comunicarse con estos sujetos raros o que están en una posición rara. Ella fotografiaba, bueno, yo no traje muchas fotos de ella, pero ella fotografiaba mucho, por ejemplo, estos personajes muy propios del circo estadounidense que son los freaks, o sea, que si el hombre, o sea, la mujer con barba, el hombre más alto, el hombre más gordo, ese tipo de cosas, y como que se hacía amigos de estos personajes y, y los utilizaba en algún sentido, o sea, los convocaba a ser fotografiados. También personas, digamos, minorías sexuales, en ese momento obviamente habían temas distintos de aproximación a estos sujetos, o sea, como siempre eran considerados como de alguna forma en los márgenes de la sociedad. Y aparte de eso, bueno, estas curiosas fotografías que son personas, digamos, comunes y corrientes, porque ella logra construir esta condición como de otredad, como muy marcada, como esta famosa fotografía de este niño con esta granada, obviamente de juguete en la mano, cuando uno ve la gestualidad de sus manos, de su rostro, bueno, todo como coincidiendo perfectamente en la construcción de este sujeto un poco macabro, ¿no? El otro fotógrafo de esta exposición era Lee Friedlander, un fotógrafo que, como se ve, al contrario de estas fotografías de Cartier-Bresson, tan armadas, tan cerradas como composición, como tan perfectas, el fotógrafo, o sea, Friedlander, que ha tenido muchos trabajos distintos, pero en este en particular, o en estos en particular, aparece como un fotógrafo como del accidente, podríamos llamarlo, ¿no? Como los encuadres accidentales, las situaciones como encontradas, y que no deja de alguna forma también de tener un enunciado, ¿no? Si uno ve la foto, también para la época, el año 65, muy, muy próximo a las grandes, o sea, al gran movimiento en Estados Unidos de los derechos sociales de las personas afroamericanas. Vemos un hombre y un niño blanco felices, una señal que dice privado no entre, y una persona negra que atraviesa la escena, ¿no? Que se atraviesa y que en la composición no es más que una gran mancha, ¿no? Como que o sea, el foco está acá, en esta situación, y esto como que de alguna forma pasa. En otros casos, bueno, Friedlander es un fotógrafo, como yo les comentaba, que desarma el encuadre, que lo abre, que corta a las personas, que su problema no es documentar,
Por eso de alguna forma la exposición que se llama New Documents es un poco como, yo digo que es un poco irónico también el nombre, porque que tanto está documentando Friedlander acá, o simplemente está como tomando un accidente cualquiera del campo visual e introduciéndolo en la imagen, ¿no? Y obviamente la fotografía se comunica con nosotros más a través de su forma, de su equilibrio accidental, que de su contenido. ¿Qué piensan de esta foto, por ejemplo? Al menos a mí me parece interesante, me gusta el tema del reflejo. Se ve una persona que no está en la foto, sino que es su reflejo. Y también me llama la atención que la persona que está en el primer plano no se le ve el rostro. Entonces queda como, o sea, claro, como no hay tantas certezas a través de la fotografía, sino que son más preguntas, como quién es, por qué no se le ve el rostro, quién está entrando, quién está saliendo, como... Sí, Creo que claro, que eso es más interesante que una fotografía que entregue certezas. claro, la fotografía no declara, o sea, aparentemente no declara nada, simplemente muestra un instante visual y bueno, es en esta época, es como su tema también, ¿no? Fíjense, si uno analiza la imagen, está totalmente fragmentada, hay distintos sujetos que a ninguno se le ve el rostro, ni siquiera se leen los rótulos, uno no logra ni lejanamente reconstruir ninguno de los textos que están allí, o sea, bueno, quizás aquí más o menos, y eso sería, ¿no? Entonces, la pregunta incluso sería, ¿cuál es el valor de esta fotografía? O sea, en un sentido como casi que si no enuncia, ¿de qué vale? Quizás como uno puede pensar, claro, como la fotografía es una especie de registro y qué es lo que está registrando quizás para nosotros es irrelevante, pero puede tener un valor, qué sé yo, en forma de transformación del barrio futuro, en saber ciertos elementos, o sea, igual creo que es evidencia de una época y de un estado de las cosas en ese momento. No sé, yo le veo como un interés por ese lugar. Obviamente súper específico, pero podría Y ser. yo creo que estás siendo muy optimista. No, y bueno, es que a uno le cuesta, o sea, le cuesta asumir que alguien fotografía algo sin querer transmitir una información, sin querer comunicar, sin querer enunciar, que apenas está fotografiando por un tema de pura forma. Bueno, después vamos a ver algunos casos más que van en ese sentido. Bueno, que otro caso también, otra serie famosa que él tiene, esta es más, bueno, fíjense, 2008 y seguimos pegados en lo mismo, ¿no? Como la mirada casual, en este caso desde el puesto de conductor del vehículo, y son muchas fotos, yo por tiempo traigo una sola, donde él simplemente toma una composición casual de la presencia de unos elementos donde el paral del auto, el espejo, y toda esta parte del tablero, eh, que podrían no estar, están y fragmentan y dividen el campo visual donde quizás otra persona hubiera encontrado un interés. O sea, bueno, yo que no soy fotógrafo, porque a veces hago fotos, hubiera parado el auto, me hubiera bajado y hubiera tomado la foto típica del poste con el auto y de la cerca, no sé qué, y el cielo, bla, bla, bla. A él le interesa más ese registro como automático. Entonces, o sea, o si pensamos, por ejemplo, no sé, Venturi y Scott Brown en Las Vegas, como que cuáles, o sea, se hubieran dedicado a analizar visualmente la composición, el aviso, bla, 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 pero Friedlander, su vocación como documental es casi que nula, ¿no? El otro fotógrafo que estaba en esta exposición era Gary Winogrand, un fotógrafo estadounidense, lo llamaban como algo así, como el rey de la calle, porque era un tipo, bueno, se la pasaba en la calle fotografiando, murió relativamente joven, bueno, aquí está, o sea, murió en el año 84, y era muy dado a estas fotografías, si se quiere, como incómodas o a confrontar algunas veces a los sujetos callejeros con su foto. Como vemos acá, su composición es muy dinámica, o sea, vemos el horizonte torcido, es una cosa. Él era, lo llamaban eso, como el mago de la calle, porque iba y hacía fotos y murió joven. Cuando murió, dejó 6.000 carretes de fotos sin ni siquiera revelar. O sea, como que hacía fotos en cantidades compulsivas. Parece que en aquella época uno le ponía a la cámara un carretito que tenía 36, 37 fotos. Entonces, 6.000 carretes son
220.000 fotos que nunca nadie vio, o sea, o que él no vio por lo menos, después me las habrá revelado. O sea, que su obra era muy prolífica. Él empezó bueno, trabajaba simultáneamente como periodista de prensa en fuentes políticas, y aquí en esta foto del año 55 vemos ya la rareza con que él se aproximaba a los temas, ¿no? En esta foto estaba fotografiando a Eisenhower, creo que en este momento ya era presidente, o no sé si... Él hace muchas fotografías como en estas cosas, en estos rallies políticos que hacen en Estados Unidos de las elecciones primarias, de la elección de los candidatos, no sé qué, o sea, que no sé si aquí estaba de presidente o de candidato, qué sé yo, pero lo vemos, bueno, él era calvo, entonces una cabeza muy brillante, muy pelada, y lo introduce como en este campo de manchas negras, donde de repente aparecen cosas en primer plano que son más importantes que él, pero obviamente toda la mirada se dirige hacia él. O sea, la forma como él construye esto, y además se entiende como un instante, como una condición como captado al vuelo, donde no hay, o sea, no es Cartier-Bresson, no es el tipo de composición de Cartier-Bresson, sino más bien como un momento como accidental. Yo creo que el tema de lo accidental, que es un tema muy urbano, o sea, como en la ciudad las cosas simplemente coexisten, de una manera se acumulan, de una manera, si se quiere, casual o sin un orden establecido, donde los órdenes no se corresponden o no funcionan. Creo que es un tema que aquí en la fotografía, obviamente, bueno, en Friedlander o Winogrand y muchos otros fotógrafos, es un tema que va a aparecer y se va a mantener. O sea, yo creo que aquí, si vemos hacia atrás, por lo menos algún orden se trataba de establecer en la toma, y aquí como que el orden deja de tener como sentido. Bueno, aquí hay otra muy interesante foto de, de John F. Kennedy en un discurso en la Convención Demócrata en este caso, y vemos como él arma al personaje en esta toma por la espalda y en la toma del televisor, ¿no? Como que es una, manera, una selección como bien particular, ¿no? Bien, o sea, haciendo fotografía de prensa es bien particular. Pero bueno, cuando él no está haciendo fotografía de prensa, está haciendo fotografía de calle, y vemos que es totalmente, vamos a llamarlo, desprejuiciado en la toma, desinteresado en la transmisión de información, y interesado en la forma, o sea, en la forma fotográfica. Y de ahí es importante cuando hablamos de forma fotográfica, estamos hablando de la composición, de las líneas, las diagonales versus las verticales, los campos, o sea, el blanco versus el gris, los contrastes que hay, o sea, como los puntos importantes que tiene la foto, o sea, como todo esto que en una casualidad, o un momento como casual, puede como coexistir en un momento dado. Siempre son sujetos como capturados, o sea, como de una forma, atrapados en la foto y no convocados. Claro, a veces los sujetos se ven como involucrados. Aquí hay otro de los temas que a Winogrand le gustaba mucho eran los animales y el zoológico. Entonces él se iba, además aprovechaba porque se iba con sus hijos al zoológico en Nueva York, y bueno, mientras los hijos veían a los animales, él los fotografiaba y hacía fotografías donde aquí es interesante cómo desplaza el sujeto es el lobo marino, que lo mira, es el único sujeto que lo mira, y vemos cómo estas personas miran a él, ¿no? Y hace una fotografía que tampoco se preocupa por los detalles o la, vamos a llamarlo, la perfección de un cuadro, sino más bien por una situación. Y los animales, no solamente en el zoológico, sino como en la cotidianidad, empiezan a aparecer también como sujetos. Comentarios. Que estaba pensando en la fotografía anterior y en la de este donde está ese quitasol, las líneas son muy claras. Y Sí, quizás ahí está como la diferencia sí. con Lee Friedlander, con Friedlander, claro. que son más como planos, son como planos sobrepuestos en el caso de la puerta giratoria o de estos como letreros sobre los otros letreros, y acá parecen ser mucho más como decidoras las líneas, y ya no se trabaja con planos, sino como con profundidad. Entonces, no sé, eso me llamó mucho la atención, porque pensé que, o sea, como no me esperaba que se pudiesen generar, al final como con la misma herramienta, no esperaba que se pudiese generar esa distinción entre un autor y el otro.
Bueno, sí, y muchas más, pero sí es cierto como que obviamente tienen como intenciones distintas. Friedlander es un fotógrafo además que tiene una obra muy extensa y muy variada. O sea, yo les traje eso porque eso fue lo que estaba un poco en relación a esa exposición del MoMA y es como bien urbano, pero Friedlander, o sea, estuvo activo, yo creo que hasta la década del 2010, o sea, todavía está vivo, no sé si todavía está trabajando, pero tiene una obra súper extensa. Bueno, pero Winogrand era un travieso también, obviamente, en la toma y también en la selección, porque además recuerda que esto puede ser una imagen seleccionada por él en una tira de contactos entre 7 rollos de fotografías. Esta es la imagen que, donde de alguna forma, hay otra idea aquí donde las cosas como que condensaron o de alguna forma se cristalizaron las situaciones para que él pudiera decir, esta es la imagen. O sea que la fotografía obviamente también es un proceso de selección, no solamente selección de lo que vemos, sino selección de lo que escogemos de la producción. Y eso es una cosa que ahorita con la fotografía digital se ha aumentado, porque tú antes salías, o sea, yo puedo salir y en un día hacer 1500 fotos. O sea, si tuviera que hacer eso con fotografía análoga sería mucho más pesado, ¿no? Serían 40 carpetitos de fotos metidos en un bolso, cambiarlo cada 36 tomas. Entonces es como distinto también ese sistema. Bueno, él en este mundo político también se encontraba con situaciones donde básicamente se proponía era como, yo no sé si la palabra es ridiculizar o de alguna forma como evidenciar estas casualidades de la superposición de rostros, de miradas, etcétera, como en este caso, o en el caso también de la fiesta, ¿no? de la vida nocturna. eh, es muy curioso porque Winogrand construía personajes que quizás no existían, o sea, en su toma y en su selección, esta persona parece casi como un monstruo, ¿no? Como un vampiro, parece que le fuera a morder el cuello, la mano o sea, la mano se le alarga hasta las uñas, o sea, tiene garras en vez de manos. Es fuerte, o sea, es fuerte como su capacidad. Bueno, esta imagen que ya la vimos también, como esta doble confrontación de estas dos personas que se ven como agredidas, quizás de una forma por la fotografía, todos los detalles. Aquí podríamos, si quisiéramos, podríamos buscar los puntums, los probables puntums. Veríamos que si uno preguntara de qué se trata esta foto, si yo les pregunto, ¿de qué se trata esta foto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el estudium de esta foto? Quizá los adolescentes, no sé. Uh-huh. Lo interesante de esta imagen es que el fotógrafo sí interviene en el fondo en la realidad, como si Claro, está en este generando caso, sí. una reacción. Entonces, Uh-huh. pero no sé cuál sería como el móvil de la... Bueno, sí. No, y no es que lo tenga, porque tengan que descubrirlo, sino que no le cuesta más ese tipo de fotografía decir cuál es el tema. Bueno, en general el tema es la calle, como tú dices, el tema son los jóvenes, pero el tema es lo encontrado, o sea, lo que él va por la calle y se encuentra y va como capturando, lo que es un tema que va a ser muy común en la fotografía a partir de este momento, el tema de lo encontrado. Ya el fotógrafo, bueno, no es que no deje, no es que no suceda, pero ya el fotógrafo no sale a buscar armar una historia específica, sino sale a recolectar. Es como alguien que va por el bosque y va sacando frutas y hojas y piedritas y bla, bla, bla. Y en una cesta mete una cantidad de objetos como diversos, si se quiere. Es algo como bien interesante como lo que señala, de que, claro, el fotógrafo como que, o fotógrafa como tomó un lugar que se evidencia en la escena, y eso al final siempre existió. O sea, siempre estuvo una figura de fotógrafo o fotógrafa que generó una performatividad en las otras personas, solo que antes se trataba como de enmascarar, ¿no? Como que se trataba de esconder que existía esta figura y estaba esta idea de que el fotógrafo era como un observador invisible. Y como que en el momento que empieza a aparecer eso sincerado en la fotografía, como que también se abre ese campo de análisis, ¿no? De cuál era el lugar que tomó esta persona que tomó esta fotografía en la escena que se retrata, como lo que dice de Salgado, que tiene todo un trasfondo, por ejemplo, biográfico que no es menor, sobre el tipo tenía una familia de recursos, él capturó lo que capturó desde una posición particular y financiado por ciertas instituciones particulares que tenían una agenda política. Entonces, siempre es valorable porque eso antes no tenía mucho peso, ¿no? Como que se trataba el fotógrafo o fotógrafa como un ser como medio etéreo que podía estar como que no podía estar, como que era una cámara con patas nomás. Hay uno que a mí me gusta mucho, lo voy a compartir por si lo quieren ver después, que se llama Bruce Gilden,
Ah, sí, por ahí viene, pero ponlo. Ya, Ponlo voy a dejar igual, el link pero- igual de su página. Sí, viene pronto. El tipo va y con una cámara grande y con un flash grande hace retratos de personas en la calle, pero le tira el flash en la cara a 30 Sí, centímetros de distancia. sí, sí. Pueden verlo después, es muy, Sí. muy divertido, muy interesante. Además, bueno, esa serie es muy interesante, la vamos a ver y tiene otras cosas. O sea, cada trabajo es como bueno, es como un cuchillazo así como el sujeto fotografiado, podríamos llamarlo. Bueno, esta es otra foto y bueno, sobre lo que dice, sobre lo que dice Martín, es muy interesante eso, como que sí, el fotógrafo siempre ha estado en la calle, siempre ha buscado la oportunidad, pero muchas veces disfraza esa oportunidad como de obra, de proceso intelectual, de premeditación, de construcción. Yo creo que a partir de este momento también el fotógrafo empieza a, incluso, o sea, el mismo Cartier-Bresson y el famoso instante decisivo, bueno, que ya les dije una mala traducción, de algo quizás es más cierto, que era esa cosa como la imagen tomada al vuelo, o sea, como que la oportunidad, paf, y aparece la obra, pero desde un talento privilegiado. Yo creo que aquí esa cosa del talento y la forma empieza como a perder importancia, o sea, ya uno ya la obra no es tanto la forma, ni la unicidad, sino un poco también esa cosa como rupturista. Esta fotografía fue muy polémica en contexto de que en este momento recién se había hecho legal en Estados Unidos y matrimonio interracial, o sea, entre personas de razas distintas. Entonces Winogrand toma esta foto y la lanza y bueno, se puede imaginar, o sea, Winogrand, ¿qué está diciendo Winogrand? ¿O qué, o sea, volviendo a Sontag, qué documento está poniendo a la vista de las personas para que digan qué? Porque entonces vemos una pareja, no sabemos si esposos o no, qué sé yo, no, me da lo mismo, hombre negro, mujer blanca, muy bien vestidos, y lo que tienen no son niños, sino son como chimpancés. O sea, como chimpancés no son chimpancés. Entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea, la fotografía sale disparada para que la gente piense que las parejas interraciales van a producir monos o para que la gente se sienta mal por haber pensado eso. ¿Mm? O sea, como que ya no se sabe, o sea, ya no es, o sea, es una fotografía donde ni siquiera o sea, donde o sea, el mensaje como que es como súper incómodo por uno lo mira, o sea, porque el fotógrafo hace circular esta foto y que produce esta foto en mí cuando, bueno, en esta época, en este momento, cuando circula, ¿no? Yo creo que hay un tema interesante. Susan Meiseles, fotógrafa también estadounidense, fue miembro de Magnum en el año 80, hizo una gran cantidad de trabajos, todos involucrados con este encuentro con lo otro, desde distintas perspectivas. Lo otro no necesariamente es lo siniestro, a veces también puede ser lo tierno, lo que me conmueve. O sea, acuérdense que es como esa situación que de alguna forma me despierta, me saca de mi condición como de normalidad. Ha hecho trabajos con strippers de ferias, con la vida callejera en los Estados Unidos. Ha hecho mucha fotografía, o sea, hizo mucha fotografía, fotoreportaje durante las guerras revolucionarias en Nicaragua y El Salvador en los 70 y los 80. Hizo un trabajo importante en los derechos humanos en Chile, Kurdistán, fotografía social en América Latina. O sea, tiene harto trabajo. Esta es Profe, dígame, sí. disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que mencionó el tema de lo otro, de la fotografía de lo otro, y me surgió ¿Sí? una duda que en realidad quizás no tiene mucho que ver con el tema, o sea, como que estamos viendo hoy día, pero ¿qué pasa cuando el fotógrafo aparece en la foto? Cuando el fotógrafo, o sea, hoy día sobre todo en esta condición de la fotografía más democratizada, el que todos podamos sacar fotos, o el que el fotógrafo sea también objeto de la fotografía, o ya de frente como el tema de la selfie, o pienso en Vivian Mayer que sacaba fotos frente a espejos. Entonces, ¿cómo se entiende Sí, la condición de lo otro en el son cosas autorretrato? súper distintas. Bueno, primero no traje a Meyer porque me parece que Vivian Mayer es una buena fotógrafa, muy buena fotógrafa, pero con ella hicieron una nefasta operación comercial de comercializar su obra, incluso cuando todavía estaba viva, el tipo decía que no la encontraba y no sabía quién era y se apoderó de su obra y todavía hoy sigue viviendo de ella y ella ya murió pobre, entonces hay un problema. Pero bueno, la selfie, o sea, obviamente no toda fotografía es de lo otro. Una selfie de Instagram así con la boquita así, yo no creo que sea una fotografía de lo otro, una fotografía
que se adscribe a una práctica repleta de imágenes de lo mismo, o sea, y también la fotografía de lo mismo. Ahora, un autorretrato, dependiendo de tú lo hagas, o sea, una selfie y un autorretrato no debe ser lo mismo. Yo creo que hay que tener cuidado. Un autorretrato puede ser una propuesta que trabaja el tema de la otredad. Cuando el fotógrafo sale en la foto, o sea, el problema de lo otro no es el sujeto que aparece en la foto, el problema de lo otro es cómo la fotografía desarma la visión convencional, la visión estabilizada de las cosas y de alguna forma te muestra una visión que acontece de otra forma, o sea, de otra manera, ni siquiera opuesta a ti, sino complementaria, extraña, en muchos casos hasta monstruosa. No recuerdo ahorita, pero hay mucha gente. Ajá, sí. No sé si está en el libro que tú pusiste la bibliografía o en otro, si es que no es ese, tal vez, que Foncuberta habla mucho de la selfie y en sus primeros capítulos del libro hace como también, o la mitad me acuerdo, como un seguimiento histórico de la selfie. Ya. Que se evidencia hoy día como si fuese un fenómeno muy contemporáneo porque tenemos cámara frontal, la cámara frontal y todo, pero en realidad la selfie es un fenómeno que existe hace mucho tiempo y que se hicieron muchas observaciones que tenían como otro nombre, tenía como espectrografía, reflectografía o reflectograma, pero lo que cambió no es como la producción de la selfie, sino la forma en que circula. Que es como al final el mayor cambio que tiene como la tecnología como fotográfica en los últimos 20 años. Entonces, sobre ese tema en particular, de repente es súper interesante ver ese como desarrollo histórico que hace, que está en el libro. No sé, creo que está el que tú publicaste, y si no, voy a revisar y lo puedo subir el otro. Bueno. ¿Y estos fotógrafos tienden a autorretratarse? ¿O los que hemos visto o no? Siempre, seguramente han hecho autorretratos, pero no es su obra más conocida. O sea, en el caso de Vivian Maier sí es muy conocido el autorretrato de Vivian Maier, y yo creo que ahí hay una postura, no hay una postura banal, ni en el caso de ella, sino yo creo que ella necesita establecerse como sujeto, o sea, para hablar un poquito en contexto, para que todos podamos comprender el tema. Vivian Maier era una señora casi que huérfana y solitaria, que era niñera de distintas familias en Chicago y en Nueva York también. Y resulta que de una manera casi que secreta, cuando ella salía a pasear con los niños, hacía fotos. Y tenía una cámara Rolleiflex o sea, grande, negativo cuadrado de 6x6, y hacía fotos con una práctica muy consistente, pero guardaba los negativos en cajas y nunca hizo circular esas fotos, o sea, nunca las copiaba ni siquiera, copiaba muy pocas fotos, las consumía de manera privada, después no las veía. Entonces, una persona, imagínense, socialmente, de una forma, bueno, era una persona seguramente con problemas de salud mental, muy solitaria, muy metida en ese trabajo, pero con una grandísima sensibilidad. Después murió sola, un poco bajo la caridad de una de las familias, o sea, que le había cuidado a los niños, y cuando murió tenía una de estas bodegas que se arriendan llena de cajas con negativos fotográficos, y cuando murió nunca nadie fue a buscar eso, y en algún momento lo remataron, y fue un historiador estadounidense así, X, o sea, cualquiera, nadie muy famoso, y como por $80 compró todas las cajas de negativos, y cuando empezó a ver los negativos era impresionante la calidad de la foto. Entonces, bueno, pueden mirarlo, si quieren. Yo después, cuando les guarde el PDF de esta clase, abro las imágenes de ella ahí para que las vean, o pueden investigarlo, pero lo que les quiero decir es como que yo creo que un sujeto en esa condición, cuando se autorretrata, está buscando algo más allá o sea, de nuevo, es la foto y cómo yo proyecto la foto hacia adelante, o sea, cómo Winogrand lanza esta foto hacia adelante, cómo Vivian Maier no lanza la foto hacia adelante, o sea, se la guarda, como en Instagram todos ponemos la selfie, o sea, ahí hay algo que tiene que ver con lo que Martín dice también de cómo circula la foto, o por qué procedimiento circula la foto. Bueno, hablando de cómo de alguna forma la vida cotidiana se convierte en motivo, también, porque también es otro tema en la ciudad. Este es Susan Meiseles, fotógrafa estadounidense, ya se las contextualicé, y este fue uno de sus primeros trabajos, que se llamaba Las princesas las chicas de la calle Prince. Meiseles vivía en Prince Street, en Nueva York, lo que ahorita es un barrio carísimo, en esa época era un barrio humilde, ahí cerca entre Chinatown y el Soho.
y ella salía a la calle y se encontraba a estas familias, o sea, estas familias, estas chicas, y estas chicas se hacían amigas de ella, conversaban, se veían en el barrio, o sea, era la gente de su barrio. Bueno, este trabajo obviamente lo podemos encontrar millones de veces hecho, yo creo que especialmente aquí tiene algo de la forma que Meisel le da, como esta cosa de nuevo, o sea, si recordamos a Winogrand, pero aquí ella está interactuando con estas personas, hay una forma fotográfica muy abierta, hay mucha, ¿cómo se llama? O sea, es muy natural, muy naturalista en su registro, y ella empieza a acompañar a estas chicas y las empieza como a fotografiar, ¿no? Entonces uno siente también que de alguna forma bueno, evidentemente hay una relación del fotografiado y el fotógrafo también, cuando creo que era Macarena antes que decía cómo el sujeto participa en la imagen, cómo, bueno, participa con cara de enojo como la chica de Winogrand, o participa aquí como con complicidad en la imagen. Y entonces, obviamente Meisel también, bueno, ya esto es año 78, ya por ejemplo Winogrand tiene 20 años de historia, hay una influencia también de pensar el encuadre fotográfico como una cosa mucho más casual, mucho más abierta. Otras series de O sea, Meisel, Ignacio, bueno, ajá, sí, yo quería comentar adelante. algo, Sí, adelante. que me parece que como que se expresa muy bien ahí la relación fotógrafo y personas como del cuadro, y creo que son como en dos aspectos, uno como en la, o sea, la naturalidad expresada en dos contextos, como que hay una intimidad en el cuadro que se expresa ya sea como en la imagen que se toma, en los objetos que la componen, y creo yo también como en las expresiones, como que no hay un pudor en mostrar una situación muy natural, que en otras fotos que hemos visto en otras clases no pasaba porque quizás había una relación más distante, o como lo habíamos hablado también en otra clase, como de indiferencia frente al cuadro. Acá es como la situación opuesta, creo yo. Totalmente. Y empieza a pasar también a partir de este momento. O sea, acuérdense, Sontag, bueno, Sontag está escribiendo su libro en este momento, y ella reconoce como esa instalación de la fotografía en la familia, por llamarlo de alguna forma, en un sentido amplio, o sea, en la gente común, en los chicos, en los papás, en los amigos, la fotografía. Entonces hay una naturalidad también del hecho fotográfico, y eso permite también que fotógrafos de cierta importancia empiecen a acompañar a personas y son como los fotógrafos del grupo. O sea, aquí sucede en este caso con mucha naturalidad, y después lo vamos a ver en otros casos también, ¿no? Pero bueno, Meisel siempre escoge estos... Ah, perdón, Esa, sí. disculpa, No, si no, no adelante, me equivoco, esa serie en particular, tengo entendido que es de, ella hizo un seguimiento de un grupo de amigas negras en un barrio muy humilde de Nueva York. Y Meisel, fue sí, tengo entendido que es ella, no la o tal vez conozco me esa serie. equivoco. No la conozco esa serie. Pero que implicaba un tema de trabajo de años. Entonces también mucho de eso, que por ejemplo, no sé, pues Salgado o cualquiera de estos como grandes fotógrafos, como que van a un lugar, sacan una foto y se van, es En completamente helicóptero. distinto, muchas veces en helicóptero, muy distinto al trabajo de personas que hacen estas series que claro, de repente uno las ve, pero, y dice, oh, qué buena foto, qué buen momento y todo, pero muchas veces es el archivo de 10 años de vivir en un lugar y después de 10 años sentarse y elegir la fotografía, y que genera un cambio muy distinto sobre la postura de las personas. De hecho, es como una de las cosas más discutidas como hoy en día respecto a como al documentalismo, es cuál es el nivel de intervención que tú generas con la comunidad que tú registras. Obvio, claro. Antes estaba muy bien visto como la idea de ir, sacar una foto e irse, mientras que hoy en día es más bien aborrecible la idea de hacer este como extractivismo fotográfico de un lugar, sacar las fotos e irse. Voy a buscar el artículo que menciona que habla sobre ella. Así es que es la misma persona que creo. Sí, si no, igual ahorita vamos a ver el trabajo de Bruce Davidson, que un poco también hace eso. Y bueno, hablando de extractivismo fotográfico, Bruce Davidson va como evolucionando hacia otros lados, es interesante. Bueno, estos son otros temas de Meisel, esta cosa de las strippers de las ferias estadounidenses, o la revolución en Nicaragua, o este caso particular de esta serie que se llama la Caja de Pandora, habla de la capacidad o la habilidad
que tiene el fotógrafo a veces de meterse como hasta las intimidades. O sea, ella tiene una serie muy interesante sobre los clubes de, digamos, de sexo BSDM, no me acuerdo, BDSM, no sé, en Nueva York, y llega un momento en que fotografía a las personas, a los clientes como de manera explícita, y los clientes consienten esta fotografía, no es una fotografía tomada como dice Martín, como que de manera furtiva, sino una fotografía trabajada con las personas fotografiadas. Ella estuvo en Chile en el año 88, bueno, registrando todo lo que era el proceso, el inicio de la transición, y editó un libro que un poco vino a poner orden en mucho trabajo fotográfico que había habido durante la dictadura, que se llama Chile desde adentro, que lo editaron, o sea, este libro es del 90 y lo editaron hace algunos pocos años, o sea, que está en el mercado, donde hay una serie de fotógrafos, bueno, muchos de ellos hoy, o sea, muchos de ellos siguen activos hoy, otros como Cristian Montesino, que fue asesinado o sea, en los días cercanos al golpe de Estado por las fuerzas de seguridad. Su hermano Marcelo Montesino es un importantísimo fotógrafo, Naufragio Razo, y también es como una fotógrafa muy importante en este momento en Chile. Y lo interesante de este libro es que un poco como que pone en orden, o sea, propone un orden fotográfico a la historia de este periodo entre el golpe de Estado y el plebiscito. Yo no voy a comentar mucho, un tema que ustedes según manejan más que yo, pero bueno, un poco desde la sociedad. Este es un resumen, el libro, o sea, trae muy pocas fotos, pero fotos que quizás muchos de ustedes también han visto, que han sido como icónicas de eso, mostrando la calle, las detenciones, como la violencia. Esta es de Cristian Montesino, por ejemplo. Este es de Álvaro Hoppe, también bastante conocido. Y bueno, se ven también como distintas aproximaciones, ¿no? O sea, aquí hay una fotografía casi que topográfica que se llama, como que muestra un plano, una captura lejana, evidentemente, que no interpreta demasiado, sino que muestra, que lanza la evidencia a la calle. Y esta es una fotografía que obviamente en su instantaneidad interpreta, enuncia, o sea, como que pone otros temas, o sea, incluso es como estructura, o sea, como de múltiples significados o de mucha apertura en lo que se puede interpretar de ella, ¿no? Soy un carabinero pasando, justo aquí hay un hoyo, no sabe si es una piedra, una bala, él es el único rostro que se ve limpiamente a través de ese hoyo, que como que era un sujeto, vamos a llamarlo, privilegiado, que ordena toda la otra imagen y todo lo otro está como agrietado, como roto, ¿no? Esta es muy buena imagen también de Alfredo Hoppe, que es el hermano de Álvaro, porque, de nuevo, el título, ¿no? El tema del título, Tribunal Militar. Si no tuviera título, uno no sabe si son unos soldados cerrando un negocio porque está vendiendo muy caro o están abriendo un cuartel para que salgan los vehículos. Pero en el momento que pones el título, que supongo que será cierto, inmediatamente te das cuenta o sea, o puedes empezar como a enunciar otras cosas. Yo creo que eso es muy importante, entender que o sea, la fotografía tiene siempre un contexto, ¿no? Si yo les dijera que esta fotografía es en Haití, en el año del terremoto, y le quito el título, ustedes dicen, ah, bueno, ahí están los soldados ayudando no sé, a distribuir alimentos, qué sé yo. Y otras no necesitan tanto título porque su gestualidad y su condición es como más directa. O sea, Claudio Pérez también me parece muy elocuente, ¿no? De la desesperación ya, o sea, 1986, la desesperación de la sociedad en un momento dado. Bueno, cambiando de tono, pero no de tema, les decía que íbamos a ver a Bruce Davidson. Es un documentalista que es miembro de Magnum desde los 25 años de edad, o sea, lo cual habla un poco como que fue como, bueno, Magnum casa, los fotógrafos talentosos. Influenciado por la obra de Robert Frank, que lo vamos a ver en la clase siguiente, y Cartier-Bresson, publicó su primer reportaje en la revista Life, y se especializa en fotografiar a sujetos y grupos hostiles, un poco también desde la lógica que escribía Martín antes. También a mi pantalla, ¿verdad? Es que me dio un anuncio, no sé por qué me dijo que ahora No, sí sigue. pueden ver. Sí, ya. Y bueno, de hecho, hablando de los enanos de Sontag, la cita aquella de los enanos,
yo creo que Davidson entiende, esta es una foto muy temprana, ese es su primer trabajo en el 58, donde él convivió en un circo con este sujeto, Jimmy Armstrong, hizo un reportaje sobre él, y creo que es una muestra bien temprana, no lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar sobre esta foto, pero un poco como quitarle como esa formalización a la otredad, o sea, la otredad no debe ser escenificada, sino la otredad de alguna forma debe ser como participada o acompañada en lo fotográfico. Esta es otra serie también de esa época donde él convivió con pandillas de estas de Brooklyn, o sea, pandillas estadounidenses, en este caso en Brooklyn, que eran muy comunes en esa época en los Estados Unidos, estos típicos tipos rudos, con lentes negros y camisetas apretadas blancas. Y él convivió con ellos, o sea, como que pasó semanas con ellos, se ganó su confianza, los acompañaba en sus carretes, en sus viajes a la playa, en su vida cotidiana, y produjo esta serie de fotos que también están como, bueno, son años 59, ¿no? O sea, casi que paralelo con Winogrand, también formalmente son bien poco solemnes en la manera como muestran el sujeto. O sea, se desarma de toda esa solemnidad del retrato, lleno de detalles, de la estabilidad, y empieza a mostrar una imagen sumamente inestable. A mí me parece que bueno, Davidson es realmente importantísimo, no es tan conocido. Bueno, sí es conocido, pero quiero decir que no es Cartier-Bresson, pues, ni Serge Lakaien. Y bueno, tiene como este orden de imagen, ¿no? Una imagen que abandona las convenciones clásicas del foco, la composición, el sujeto único, y empieza como a fragmentarse también. Y uno siempre, no, o sea, no todo es, ¿cómo se llama? No todo es indiferencia ante la presencia del fotógrafo. También hay momentos en que la fotografía de David se registra como esa comunicación, o sea, ya me imagino que, oye, estamos chatos ya, guardo la cámara y basta, ¿no? Él trabajó también en el contexto del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y bueno, sus fotos son bien, o sea, construyen de nuevo a través del encuentro de situaciones, construyen unos mensajes como a veces bien duros, ¿no? La puerta dice, solamente personas blancas no se acercan mascotas, ¿no? Y el que está limpiando la puerta además es una persona negra. La tensión que hay entre esos dos personajes, como ustedes saben, en Estados Unidos, en ciertos estados estaba prohibido por ley que los negros y los blancos compartieran los mismos espacios, y habían lugares para negros, lugares para blancos, y en otros estados como Nueva York, no. Entonces aparecían las coexistencias y muchas veces las incomodidades o las tensiones que eso generaba. Esta es otra serie muy conocida de él, que es sobre el metro de Nueva York en 1980. Como ustedes saben, en 1980, o sea, en la década del 80, Nueva York era una ciudad súper complicada, mucho crimen, mucho vandalismo, mucha degradación, muchos problemas sociales. Después vino una época de mano dura que se supone que ordenó algunas cosas, pero pero esta serie creo que, bueno, en color, además, creo que es bien elocuente en mostrar como un ambiente y unos sujetos ya con menos comunicación. O sea, la comunicación aquí es más tensa. Por eso digo que Davidson va como moviéndose en ese sentido. Ya no hay tanta complicidad, obviamente no está conviviendo con los pasajeros del metro, pero puedes convivir con los pasajeros del metro. Entonces estás allí y un poco vas como pescando, ¿no? Vas pescando imágenes o situaciones. Es una serie que tiene mucha textura, mucha piel, en el sentido que uno siente, bueno, debe haber sido verano seguramente, por como estas superficies como sudorosas, medio brillantes. Pero hay mucha sordidez también en mostrar, bueno, un espacio, claro que hay una selección de las fotos, es una selección, pero un espacio que es muy, vamos a llamarlo, que siempre ha reunido personas muy distintas, ¿no? Y de alguna forma ahí la relación de la otredad es como, vamos a llamarlo, entre comillas, natural.
y uno siente una tensión también, o sea, hay una tensión en la fotografía o sea, en la relación con este sujeto y con este espacio. ¿Qué piensan de este trabajo? Un poco en relación a los anteriores, por ejemplo, aquí como otro paso, ¿no? Aquí como una especie de explicitación de tensiones que antes quizás no habían. A mí en lo personal me llama un poco la atención que las fotos estén como tan oscuras, porque no sé, la imagen como que tengo del metro es más iluminada, del vagón en sí. Entonces no sé si es algo que el autor quería lograr como en el cuadro, o es parte como del contexto y solo es así. Porque como que me acuerdo un poco de los vagones del metro en Santiago y aunque vayan por el túnel van iluminados. Entonces no sé si como que es parte del cuadro, pero me llama la atención como ese tono y el contraste que logra un poco con las personas que son parte de la fotografía, que son mucho más iluminadas y contrastan con el contexto. Yo Ya, creo sí, que, te escucho, Magdalena. es que no sé si me equivoque, pero me da la impresión a mí que pueden ser dos cosas. Uno, que haga justamente ese trabajo con el flash que hablaba Martín, como está más cerca al cuerpo de la persona que el resto, se genera como contraste natural. Y lo otro, que ya sería alguna interpretación, es como la idea de que el metro va pasando justo por un lugar, como un túnel en el fondo, como que está perdiendo la luz. Entonces, también ahí como que se genera un relato un poco dinámico de quizás que el metro está en movimiento y está pasando justo por una parte oscura, pero no sé, esas son cosas que uno podría inferir. Sí, bueno, la oscuridad en estos casos, yo creo que tiene que ver también con ese momento, como les digo, en la década de los 80, Nueva York era una ciudad llena de problemas, y el metro especialmente era un lugar lleno de problemas. Entonces yo no sé si realmente uno de los problemas que tenía era estar poco iluminado, por ejemplo. Siempre ha sido igual, menos iluminado que el metro de Santiago. El metro de Santiago es bastante iluminado. Pero bueno, seguramente Davidson, fotografía analógica, obviamente, también buscaba ese contraste. Aquí no hay uso de flash. No creo que, o sea, si hubiera una fuente de luz artificial, tendría que ser como un foco cargado como por una tercera persona. No lo creo, porque se ve que es una foto como muy instantánea, muy como, así que habría que asumir que el ambiente es así. Bueno, hablando de cómo va cambiando el sujeto fotografiado, o cómo va cambiando Davison versus el sujeto fotografiado, que hay otro ejemplo, que es esta serie que se llama Delicatessen, también en Nueva York. Una de estas típicas cafeterías de Nueva York, como de comida kosher, que hacen unos sándwiches gigantes de pastrami, pepinillos, no sé qué, que son como bien famosos. Y Davison, ya esto es 2004, literalmente se mete, se acerca, se aproxima y logra una cosa bien curiosa. Si uno recuerda sus otras fotografías, fotografiar a personas vamos a llamar, en situaciones donde no sé si alguien quisiera ser fotografiado, ¿no? Y Davison está cerca. Davison no está con un tele a 5 metros de la persona, sino está aquí casi que acompañando a la señora en su mesa. Es una fotografía muy extraña porque, aunque es muy natural, es muy compleja, ¿no? Muy como deformada, muy exagerada, un poco grotesca también, la manera como la hace. Aquí sí es probable que haya flash. Uno lo intuye por las sombras duras que se da en la foto, por las pupilas del niño también. Y vemos como Davison de alguna forma se va como alejando, ¿no? Se va como alejando de esa familiaridad, y se va introduciendo como, o sea, como que su relación con las personas es otra, como que se va haciendo escéptico. Hay como cierto nihilismo también ante el sujeto, cosa que quizás antes no lo había. Bueno, tampoco tiempo. En este mismo orden de ideas, fotógrafos de calle que ahora tienen otras intenciones, está Saul Leiter. Saul Leiter bueno, empezó como pintor y después se hizo fotógrafo de moda en la década de los 50. Hace una fotografía callejera que no tiene ninguna, digamos, que no tiene
un interés en enunciar, ni mucho menos en denunciar, sino en simplemente registrar la coexistencia de los objetos, de las personas, de las situaciones en la calle. Tiene cierta relación con el expresionismo abstracto en los Estados Unidos en la década del 50, y su interés, bueno, uno de sus intereses más importantes es que ya en la década del 50 hacía fotografía en color en la calle, lo cual es bien poco común, y además hacía fotografía de color con muy pocos recursos, porque era una persona que no tenía dinero, y esta no era su ocupación principal, sino que él trabajaba para trabajo editorial. Entonces compraba película vencida, para que le saliera más barata, y hacía fotografía con película vencida, por lo tanto el color siempre era un poco una casualidad o un accidente, o sea, porque la película vencida obviamente puede tener respuestas distintas. O sea, es una fotografía temprana en blanco y negro, procede un poco de nuevo, digamos, la problemática de la composición totalmente atípica, desequilibrada, colocando elementos en primer plano que no tienen interés. Y como progresivamente Leiter va como haciendo ciertos temas bien anticonvencionales. A mí me recuerda un poquito a Larraín en algunos aspectos, como por ejemplo ocupar el 75% del cuadro en esta sombra negra en primer plano, que es la sombra de un toldo. Si se dan cuenta, hay un toldo aquí, por eso se llama toldo, canopy, y contrastarlo con esta imagen como panorámica de las personas caminando en cualquier lugar en la nieve. Una fotografía hermosa, que no tiene un objeto, digamos, no tiene un objeto central, habla de una situación, de un encuentro casi un encuentro en el plano pictórico, o sea, como que de alguna forma, o el plano gráfico, por llamarlo de alguna manera. Aquí hay otro similar. Empieza a dialogar, por ejemplo, como les decía, no sé si hay una influencia directa, pero hay un diálogo, por ejemplo, con trabajos como pintores como Mark Rothko, no sé si lo ubican, que por ahí, por esta misma época, empezaba como a pintar de manera similar, pero el hecho fotográfico muchas veces queda como contrastado, dividido entre una franja que contiene la casualidad de la ciudad en un plano lejano, y otras zonas donde la casualidad de la ciudad se viene como a primer plano y un poco que se come la foto, ¿no? Una fotografía bien particular. Bien antinatural, bien antiintuitiva, o sea, la manera como llenan los primeros planos con manchas, reflejos, casualidades. O en otros casos, como aprovecha las condiciones atmosféricas, o sea, Leiter vivía, él murió hace relativamente poco, vivía en Nueva York, en el East Side, en el Lower East Side, y todas sus fotografías de calle son hechas en un área específica, o sea, relativamente pequeña, o sea, como que él no se iba de viaje a no sé dónde a hacer fotos, o sea, él simplemente salía a pasear en su tiempo libre y hacía fotos, entonces como que nos transmite como una imagen bien particular de un sector específico de la ciudad, además, y es una práctica que mantuvo por muchos años. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente en las condiciones climáticas, seguramente metido dentro de un café o un deli de estos neoyorquinos, vidrios empañados, chorreando, y el afuera donde aprovecha como la figura y el color del camión para construir la foto, ¿no? O esta otra fotografía, bueno, que habla un poco de esa exacerbación de lo casual, de lo occidental. Uno no entiende ni siquiera qué hay, no importa, la fotografía no enuncia. Si yo les dijera a ustedes qué enuncia esta foto, si les preguntara, tendríamos que especular, y yo creo que no, la enunciación no debe caer en plano especulativo, sino tiene que estar guiada por algunas evidencias, y aquí las evidencias son prácticamente ninguna. O sea, uno puede empezar a descubrir cosas, a descubrir, bueno, que hay un semáforo, obviamente, que hay unas luces que están desenfocadas, que hay un vidrio en primer plano que está mojado o ligeramente empañado, que pareciera que aquí hay vidrio, aquí no lo hay, que hay paraguas en movimiento, pero uno puede, si acaso, hacer una descripción de los objetos que están haciendo fotografías. El resultado es una condición como si se quisiera más pictórica que fotográfica. Estamos hablando de 1958, por cierto, ¿no? O sea, que yo creo que también ahí
hay que ver esa fotografía en ese contexto, porque hoy seguramente podemos encontrar trabajos similares, pero a lo que se ha llegado por otros medios técnicos. ¿Qué piensan de este de Later? No es muy conocido, así que supongo que nadie lo conocía, aunque últimamente está como consagrado. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo la verdad no lo conocía, pero creo que es como más un artista plástico, o sea, como esta búsqueda plástica que tiene de usar estos rollos como reciclados, hay una cosa ahí como con no saber cuál va a ser el resultado final, que es súper interesante. Sí, Como no, no no es que, tener el no es que- perdón, no es que no supiera, sino que de alguna forma no tenía un control total, o sea, obviamente, pero sí, evidentemente el valor plástico predomina sobre el documental o el valor enunciativo de la imagen. En ese sentido, sería una fotografía más pictórica, como más asociada a lo que busca la pintura, que no necesariamente habla de una realidad. La pintura abstracta, O sea, claro, sí. claro. O sea, sí, por eso además por época se le relaciona con el expresionismo abstracto estadounidense, que era un movimiento que no solamente era abstracto, sino que tenía una manera de trabajar a través de manchas. Bueno, no es el caso, pero Jackson Pollock o Mark Rothko o Frank Stella son algunos artistas que de alguna forma andan en esta onda, ¿no? Vamos a saltarnos a Gasparini porque quiero llegar vamos a saltar a Martin Parr también. Qué lata. Pero quiero llegar antes de hacer el break, quiero llegar a Gilden, ya que Martín lo mencionó, para no dejarles con la duda. Gilden, también estadounidense, neoyorquino. Hay una cosa que se llama la Escuela de Nueva York en fotografía, por cierto. No es que sea casualidad, porque Nueva York es una ciudad que obviamente tiene con qué ponerse ante la cámara. Bueno, es un fotógrafo, si después ustedes, yo les voy a dejar el PDF completo, pueden mirar a Martin Parr, pero Gilden es un poco como paralelo o antecesor en ciertos temas, esta cosa como del grotesco, podemos llamarlo el grotesco urbano, si pudiéramos darle un nombre como que o sea, si yo fuera la señora fotografiada, de verdad como que lo demandaría. Pero bueno, él compone un poco y construye estos cuadros también accidentales donde obviamente el valor comunicativo de la imagen y el retrato de los señores no es lo que está normando, sino más bien no, encontrar la ciudad o sea, entender la ciudad como un encuentro de situaciones, de manchas, etc. En un orden más documental tiene este trabajo también, este es un trabajo sobre Coney Island, este es un trabajo sobre las mafias o los yakuza japoneses, donde él se involucra en cierta forma y logra fotografiar a estos personajes un poco siniestros. La mafia japonesa es bastante, vamos a llamarla, despiadada en sus prácticas. Y este es el trabajo que mencionaba Martín sobre Gilden, que efectivamente sale con una cámara y un flash gigante y se aproxima a las personas y como por sorpresa como que literalmente los asalta, como que les roba la imagen y no solamente los asalta, sino que al asaltarlos con ese flash, el resultado es inesperado, tanto por el gesto de la persona fotografiada como por la manera como la iluminación de flash sumada a la iluminación natural a veces hace unas cosas u otras, ¿no? Entonces, bueno, vemos se llama Facing New York, que es como enfrentando a Nueva York, pero tiene el doble sentido que es con la cara, facing, como poniendo de la cara a Nueva York. Este otro ejemplo que es bien propio de la técnica que él usa, del uso del flash. Entonces vemos las personas iluminadas por flash, inmóviles, congeladas, pero tienen como unas estelas, y luego los fondos o el ambiente urbano como movidos generalmente, etc. Obviamente hay una especie de fotografía de shock, ¿no? Y ya no es la casualidad, o sea, el fotógrafo aquí está interviniendo de una manera que no es que está estableciendo un diálogo con la persona o con el sujeto, sino que está como estableciendo una agresión. Pues, o sea, no digo que esté bien o esté mal, pero bueno, las personas no sufren ningún daño físico o mental. Quizás si ven las fotos sí se sienten un poco mal, pero probablemente ni siquiera las vean. Y más recientemente, este es un trabajo ya como de hace un par de años, que tiene que ver, o sea, de nuevo, él dice que estas personas, él no les hizo nada, o sea, que la fotografía está hecha al natural, que simplemente las personas eran así y él las registró como técnicamente muy bien.
tiene esta serie como de rostros de sujetos estadounidenses, populares, en lo que él va buscando y va como registrando, y obviamente el trabajo fotográfico tiene que ver más con un nivel técnico de registrar, o sea, obviamente toda la textura, toda la crudeza, el trabajo del color, y para llegar como a esta nueva expresión, como este grotesco ya llevado, o sea, si recordamos, por ejemplo, la fotografía de Coney Island, de la señora en traje de baño, y nos vamos acá, o sea, ya hay como una experimentación con esta condición como grotesca, si se quiere, que él nos está poniendo. Aquí yo creo que hay mucha discusión ética que se podría poner adelante, sobre dónde queda el sujeto, dónde queda la imagen, cuál es el sentido, si esto no documenta, pues qué es, o sea, una diversión, la colgaríamos en el living, o sea, yo creo que ni el fotografiado colgaría la foto en el living. ¿No? Y esta es una serie como más reciente, evidentemente, en el contexto de la pandemia, pero vemos que hay una técnica de mucha saturación del color, mucho contraste, un foco, o sea, muy enfocada, pero además la imagen como procesada seguramente digitalmente para conseguir una claridad y una casi que una condición como crujiente, le digo yo, a lo que es la imagen, ¿no? Bueno, dejamos esto hasta aquí en este momento. Voy a, por mantener como el orden en el curso, voy a cerrar este Zoom, y les mando otro para la sesión que si quieren empezamos a las y 35, ¿les parece? Para tener por lo menos 20 minutos, que sea 20 minutos de pausa, porque yo por lo menos estoy cansado. Ya, y ahí tratamos de tener un poquito de tiempo para conversar más, ¿ya? Bueno, nos vemos un ratito, ¿ya? Gracias. Cuídense. Chao. Gracias.